Hace unos días me topé con un comentario en redes de una persona muy joven. No debe de haber tenido más de 18 años. Y por eso es que me llamó la atención, porque decía lo siguiente: he decidido abandonar el tomismo. La metafísica tiene que estar científicamente informada. Y a la luz de la mecánica cuántica, el principio de no contradicción se viola por la superposición. Debemos construir nuestro conocimiento no en conceptos desligados de la experiencia, como lo son el alma y Dios, sino que a través de las ciencias. Es insalvable la metafísica clásica y escolástica a la luz de los problemas actuales. Pero ¿está en lo correcto? ¿La ciencia contemporánea ha desbancado a la filosofía aristotélico-tomista? ¿Es eso lo que nos enseña la historia de la ciencia? Lo cierto es que no, y en este episodio vamos a refutar todas y cada una de estas afirmaciones, al tiempo que presentamos algunos lineamientos del nuevo campo de investigación conocido como metafísica cuántica escolástica, en la que tanto físicos como filósofos trabajan para entregar un marco más profundo para el entendimiento de nuestra realidad. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Reivindicando la Historia. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. Con respecto a la afirmación que plantea que el principio de no contradicción queda destruido debido a la superposición cuántica, eso no es verdad. Y lo hemos explicado en un antiguo capítulo de esta serie, de la mano de las explicaciones del doctor en física de partículas de la Universidad de Stanford y fraile dominico Thomas Davenport. Les comparto el extracto en caso de que no lo hayan visto. Tal y como lo explica este físico y filósofo, la mecánica cuántica no implica ninguna contradicción. De partida, las matemáticas nada dicen de si un átomo puede estar en un estado mixto de decaimiento, o en el caso del experimento mental de Schrödinger, un gato en estado mixto de vivo y muerto a la vez. Toda vez que la matemática solo da la probabilidad que tiene nuestro gato de sobrevivir cuando abramos la caja para comprobarlo. Ningún físico espera observar un gato mitad vivo y mitad muerto, o un átomo que está decaído y no decaído al mismo tiempo. La mecánica cuántica no formula una sentencia definitiva sobre qué ocurre antes de que abramos la caja, y se requiere entonces una interpretación para realizar afirmaciones sobre cuál sería el estado real del gato antes de la observación. Y como sabrán los avesados en estas materias, hoy en día existen múltiples interpretaciones sobre lo que la superposición realmente describe antes de que hagamos una observación. Algunos postulan que en realidad no tenemos toda la información sobre el estado del gato o del átomo, y por lo tanto no nos queda nada más que conformarnos con probabilidades. Otros dicen que sí, que el gato está vivo y muerto a la vez, pero que son en verdad dos gatos distintos, uno vivo y otro muerto, pero no ambos en ambos estados al mismo tiempo. Esto se debería a la supuesta existencia de distintas ramas de una estructura dimensional infinita, y que cuando abrimos la caja solo accedemos a una realidad determinada donde encontramos a un gato ya sea vivo, ya sea muerto. Y finalmente, un tercer grupo de interpretaciones, que es la visión más conocida, por cierto, con el nombre de interpretación de Copenhague, donde el gato no está vivo ni muerto, pero tampoco está vivo y muerto al mismo tiempo. Simplemente no existe una respuesta a la pregunta sobre qué ocurre antes de abrir la caja, ni tampoco afirma que se describa una auténtica superposición. En definitiva, ninguna de las interpretaciones viola el principio de no contradicción, y Santo Tomás vuelve a triunfar otra vez. Con respecto a las afirmaciones que esgrimen que la metafísica tiene que estar científicamente informada, y que no podemos construir nuestro conocimiento desligado de la experiencia, esas aseveraciones padecen de sendos problemas. En primer lugar, las afirmaciones metafísicas, como la existencia del alma, no están desligadas de la experiencia, sino que son realidades accesibles mediante la razón y las implicancias que el orden del mundo tiene. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, comienza muchas de sus demostraciones a partir de lo observado para llegar a conclusiones metafísicas. El tema del cambio, el tema de la causalidad, el tema de la contingencia, etc. No es correcto tampoco decir que todo conocimiento debe derivarse exclusivamente de las ciencias naturales, toda vez que luego de que la realidad material nos entra por los sentidos, nosotros somos capaces de procesarla primero en nuestros cerebros y en última instancia en nuestro intelecto. Es precisamente el paso de la materia a lo inmaterial lo que explica la existencia de que podamos razonar,
incluso razonar planteamientos incorrectos, como decir que solo la ciencia ofrece conocimiento válido, requiere de una base filosófica que no puede ser científicamente probada, lo que revela además una contradicción recursiva, toda vez que el cientificismo depende de la realidad metafísica que busca descartar para poder afirmarse. Los principios de la lógica y la metafísica, así como pasa con las matemáticas, están inmersos, acompañando al mundo material, y todo esto pasa más allá del tamaño en el que observemos esta realidad. Se trata de asuntos que trascienden la medida. Esto significa que podemos llegar a ellos, sea observando la realidad macro, sea observando la realidad a escalas minúsculas. Siendo así las cosas, los principios metafísicos no cambian según el objeto estudiado. Están inmersos en el ser mismo. La unidad entre las matemáticas, la lógica y la metafísica se hace evidente cuando reconocemos que todas ellas dependen de lo que es y no de cómo medimos o percibimos algo. Si esto no fuera así, los científicos serían incapaces de estudiar la realidad material, y en general nadie sería capaz siquiera de hablar. La grandeza de estas disciplinas radica en que no están confinadas al mundo material, sino que lo acompañan, iluminándolo y haciendo posible su inteligibilidad. Como afirmaba Santo Tomás, la razón humana puede ascender desde la realidad concreta hacia principios más altos que son válidos en todo momento y en todo lugar. El razonamiento lógico en su estructura más básica, vale decir, silogismos, deducciones, inferencias, etc., depende de estos principios metafísicos. Sin ellos, ni siquiera sería posible construir un argumento o resolver un problema. En suma, podemos afirmar que sin metafísica no hay ciencia ni discurso coherente. Si la realidad no estuviera regida por principios universales y trascendentes, la ciencia se derrumbaría, el lenguaje sería absurdo y hasta el pensamiento sería imposible. Esto no quiere decir que existan ciertas verdades tan elevadas que a la razón le parezcan inefables. Por ejemplo, ciertas visiones místicas profundas o contemplaciones mismas de lo que significa la naturaleza de Dios son algunas de ellas. Curiosamente, durante el siglo XX y XXI empezó a florecer en las artes y en las humanidades un culto a la irracionalidad, una sumisión a lo amorfo y a la fealdad que se ha expandido como una peste a lo largo y ancho de todo Occidente. Es como si alguien estuviera empecinado con alejarnos de nuestra propia naturaleza, hoy más que nunca. Y me temo que esto tiene raíces profundamente espirituales en las que no nos vamos a meter en este capítulo. Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube por tan solo $3 mensuales aproximadamente, y así poder acceder a increíbles beneficios. 1. Acceso anticipado a todas las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. 2. Podrás crearte una cuenta en la sección Premium de nuestra página web y acceder a interesantes clases especiales sobre ciencia, filosofía, arte, historia y muchas otras disciplinas. 3. Acceso a todas las clases del curso Astronomía en J.R.R. Tolkien. 4. Acceso a las clases del curso en actual publicación Imperio Romano, Ciudad y Justicia, con nuevos episodios cada viernes. Y 5. Acceso a las clases del curso en actual publicación Neurociencia Atomista, con nuevos episodios todos los sábados. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. En los especiales de PFW descubrirás un mundo de fascinantes conocimientos, la filosofía detrás de Interstellar, el futuro de la inteligencia artificial, el misterio científico de la sábana santa, la relación entre los exorcismos y la psiquiatría moderna, las profundas reflexiones del físico Werner Heisenberg y hasta un especial cosmológico de 3 partes sobre el origen del universo, entre muchos contenidos más ya disponibles y tantos otros en producción. Accede a todos nuestros especiales haciéndote miembro de este canal por tan solo $3 mensuales aproximadamente y sumérgete en los contenidos exclusivos de Patagonia Free Web. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. No entres dócilmente en esa noche buena, aconsejaba el poeta Dylan Thomas, que para abordar las preguntas más profundas de la existencia es necesario el mayor de los corajes intelectuales. En este nuevo curso del proyecto Patagonia Free World, nos sumergiremos por la historia y la filosofía de la física y la astronomía del siglo XX, para tratar de comprender la trascendental crisis que sufrieron las ciencias exactas en un periodo aterrador, pero a la vez sublime, de la evolución humana, desde la relatividad de Einstein pasando por el mundo atómico cuántico hasta los grandes eventos cosmológicos como la teoría del Big Bang y la expansión acelerada del universo, ya disponible para ser adquirido desde todas partes del mundo. Dicho lo anterior, les comentaba yo, al inicio,
que existe una nueva disciplina en actual construcción que podemos llamar como metafísica cuántica escolástica, en donde lo que se busca es regresar al corazón de las primeras universidades medievales para abordar esta nueva realidad a la que se nos abrieron las puertas con los significativos descubrimientos del siglo XX. La escolástica medieval, que es el origen de la universidad moderna, ponía el foco en 4 facultades principales, esto es, las artes liberales, que incluía tanto las bases lingüísticas como matemáticas, incluyendo la música, y por otro lado las facultades de teología, derecho y medicina. Esa mentalidad escolástica es de hecho lo que me inspira a mí a crear y compartirles a ustedes contenido semana tras semana. Pero ¿qué temáticas podrían abarcarse desde este prisma en relación con la física contemporánea? Uno de los grandes genios del mundo antiguo en plantear principios metafísicos que fueron recogidos por los escolásticos fue Aristóteles. Conceptos como sus 4 causas, así como el asunto del acto y la potencia, están siendo hoy estudiados a la luz de la física cuántica, tanto por físicos con formación filosófica, así como por filósofos con formación física. El ejemplo emblemático de esta interdisciplina en el siglo XX consistió en Werner Heisenberg. Werner provenía de una familia profundamente erudita. Su padre fue profesor de filología clásica especializado en textos griegos antiguos. Por esta razón es que a medida que la física cuántica avanzaba, para Heisenberg era inevitable recordar la metafísica aristotélica, al punto que realizó varias clases en donde se propuso reflexionar respecto a este naciente campo interdisciplinar. Es de hecho a partir de esos planteamientos pensados por Heisenberg que Alberto Strumia se ha propuesto investigar en nuestro tiempo esta relación mucho más en profundidad a lo largo de su carrera. Strumia es licenciado en física por la Universidad de Bolonia y doctor en teología por la Pontificia Universidad de la Santa Croce. Es profesor de filosofía de la ciencia, filosofía de la naturaleza y lógica en la Facultad Teológica de Emilia-Romagna, además de miembro del Instituto de Alta Matemática de Italia. Ha escrito un centenar de artículos y papers, además de interesantes libros sobre ciencia, filosofía y teología. Pongamos un ejemplo breve de una de las tantas conexiones que se pueden hacer y que nos pueden llevar a caminos muy interesantes. Como dice el profesor tomista José Joaquín Ugarte, la estructura de la potencia y el acto es la única estructura que no atenta contra la unidad del ser. Fue perfilada por Aristóteles para solucionar la antinomia de Heráclito y Parménides relativa al ser y al movimiento. La potencia permanece y el acto desaparece. Curiosamente, dice Strumia, Heisenberg sugirió la idea de que una interpretación ontológica de la teoría cuántica podría estar relacionada de hecho con estos 2 conceptos. Debemos tomar en cuenta que el enfoque aristotélico tomista plantea que las entidades físicas pueden comportarse según 2 posibles estados de existencia. 1, existencia actual, y 2, existencia potencial. La existencia actual de una partícula o un cuanto, que no necesariamente puede localizarse como un punto, pero que podría incluso poseer una estructura extendida como cuerda, brana, nube, etc., es el único modo de existencia que podemos observar y medir. La existencia potencial, por otro lado, es el modo de existencia que está oculto, es decir, no observable, en una onda que transporta información sobre la probabilidad de presencia de una partícula, la cual puede ser actualizada por un agente causal adecuado. De esta forma, la transición de lo posible a lo actual ocurre en el momento en que el objeto interactúa con el dispositivo de medición y, por extensión, con el resto del mundo. No depende entonces del acto de registrar el resultado en la mente del observador. Según Heisenberg, el agente causal que provoca esta transición de un estado potencial a un estado actual es objetivo. No se trata de una proyección mental subjetiva, como lo plantea la filosofía idealista y como lo han sugerido algunos físicos intentando filosofar al voleo en las últimas décadas. Ni tampoco se trata de un evento espontáneo que ocurre sin una causa adecuada. Y por supuesto que Heisenberg, Strumia o Davenport no han sido los únicos interesados en la metafísica cuántica escolástica en las últimas décadas. Existen muchos otros nombres interesantes que podemos mencionar. Por ejemplo, el doctor en filosofía argentino Ignacio Silva, miembro del Centro para la Investigación Interdisciplinaria sobre Ciencia y Religión de la Universidad de Oxford, quien ha investigado la relación entre Heisenberg y Tomás de Aquino. También es muy interesante el trabajo de Robert Kunz, doctor en filosofía de la UCLA, graduado con distinción máxima en el programa sobre Ciencia y Religión de Oxford, quien recientemente ha estado trabajando en una interpretación aristotélica de la teoría cuántica, además de argumentos en favor del teísmo clásico en la Universidad de Texas. Es más, coescribió un libro titulado New Aristotelian Perspectives on Contemporary Science, publicado bajo el prestigioso sello de Routledge.
Otra pregunta relevante en este naciente campo involucra las fluctuaciones cuánticas del vacío. Quien se ha metido a investigar los derroteros metafísicos de este asunto es Boris Kozniak, licenciado en física y doctor en filosofía por la Universidad de Zagreb, en Croacia. Se sabe que pares de partículas y antipartículas, dice el profesor Strumia, pueden surgir del vacío cuántico bajo la acción causal externa de un campo electromagnético. Por lo tanto, explica él, se está investigando si el universo podría haber surgido debido a una acción causal interna que emergiera espontáneamente como una fluctuación cuántica. Y entonces la pregunta que salta de inmediato es la siguiente: ¿proviene tal acción interna de algún agente causal informacional que actúe desde afuera del universo material, siendo en sí mismo inmaterial, como lo es cualquier tipo de información? Pero además, ¿desempeña dicha información un papel teleonómico al dirigir la evolución del universo desde una fluctuación del vacío hacia atractores como partículas elementales, núcleos, átomos, moléculas, estrellas, galaxias, sistemas planetarios y seres vivos? A estas observaciones, Boris Kozniak añade que las causas finales, de hecho, ofrecen una mejor ontología para la mecánica cuántica que la causalidad espontánea. La idea de espontaneidad es inanalizable y por lo tanto de poca utilidad en la mecánica cuántica. Además, concluye, es ontológicamente estéril en el contexto de la medición cuántica, como lo demuestra una revisión histórica y conceptual del papel de causalidad eficiente en la física experimental. Pero fíjense una cosa que es muy interesante, y con esto sí que termino el capítulo. En los tiempos en que me encuentro grabando este episodio, acabamos de publicar unas clases en el especial Gran Orden, en donde analizamos el libro El origen de la vida del neurobiólogo chileno Fernando Rego. Y entonces pasa que esta pregunta sobre un agente causal informacional inmaterial que guía al universo recuerda de manera sublime lo que precisamente plasma Orrego en su obra, acerca de la información como principio fundamental en la biología. Para Orrego, el ADN no solo contiene información, sino que esta información nos permite conectar con la metafísica aristotélico-tomista, en especial con el sistema hilemórfico, que nos dirige precisamente hacia la existencia de Dios. En el contexto de la mecánica cuántica, esta idea puede ampliarse para entender las leyes naturales y las fluctuaciones del vacío como parte de un plan racional que se despliega en el tiempo. Y con estas fascinantes reflexiones de los grandes escolásticos de nuestra era, despedimos este capítulo de Reivindicando la Historia. De más está decir que todo esto ha sido tan solo una brevísima pincelada de esta fascinante área del conocimiento multidisciplinaria, y ya me encuentro trabajando en nuevos capítulos sobre este tema para seguir profundizando en ellos. Que tengan una buena semana. Reivindicando la Historia es un programa que explora la fascinante relación entre la historia natural y la historia del hombre, a partir de una aproximación desde la Big History, una disciplina en construcción que busca acercar las ciencias con las humanidades. Contribuye a su producción haciendo una donación única que puedes hacer desde aproximadamente $1 a través de nuestro portal en Flow. De todos modos, podrás donar cuantas veces quieras. Es fácil, rápido y seguro. Tu aporte es esencial para su vigencia y tu nombre aparecerá en los créditos de cada capítulo como señal de agradecimiento. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future.